Hola, qué bueno estar juntos nuevamente para continuar siendo reavivados por su palabra. Cada encuentro es una nueva oportunidad de contactarnos con la palabra del Señor y percibir y recibir a través de su mensaje y su contenido un mensaje directo de Dios para nuestra vida. Día tras día, capítulo tras capítulo, hasta completar la lectura de toda la Biblia. Ese es el plan de este proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que seamos reavivados por su palabra. Antes de dedicarnos al capítulo 23 del primer libro de Crónicas, vamos a pedir la bendición de Dios en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al abrir tu palabra para sacar de aquellos registros históricos aplicaciones para nuestra vida de hoy. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene una Biblia, lo invito a que nos siga en la lectura, en la reflexión. Y si usted no tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras en su hogar, pero le gustaría tener, recuerde que podemos hacerle llegar gratuitamente un ejemplar de la Biblia para que usted no solo acompañe nuestra programación, sino se beneficie con la tenencia de la palabra de Dios permanentemente en su casa y en su hogar. Capítulo 23, primer versículo. Viejo ya David y colmado de días. Desde que nacemos comenzamos a morir y a envejecer. No todos llegan al final de sus días colmado de días. ¿Qué quiere decir colmado de días? Quiere decir una buena vejez, ¿no? Habiendo cumplido el propósito en la vida, en paz con la familia, con los demás, realizados, habiendo alcanzado las metas que nos propusimos. No sin errores, porque David se equivocó, pero superó los errores porque los reconoció, buscó el poder y el perdón de Dios. Viejo ya David y colmado de días, proclamó a Salomón su hijo, rey de Israel. En el versículo 2 podemos leer lo siguiente. Habiendo reunido a todos los principales de Israel, a los sacerdotes, a los levitas, fueron contados los levitas mayores de 30 años y fue el número de ellos, uno por uno contado, 38.000. De esos 24.000 dirigirían la obra de la casa de Jehová, y 6.000 serían gobernadores y jueces, y 4.000 serían porteros, y 4.000 alabarían a Dios, harían parte del coro, ¿no? Con los instrumentos que David había hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. ¿Qué me dice este capítulo? Me dice que hay una distribución del trabajo. Me dice que hay una integración del trabajo en grupos, incluyendo y preparando a todos para la tarea. Me dice que había personas que estaban en la obra, que había otros que serían gobernadores, otros serían jueces, otros serían porteros, otros serían cantores, y que todos, de alguna o de otra manera, aún con diferentes trabajos, responsabilidades, funciones y deberes, tendrían el mismo propósito de alabar, glorificar, honrar, reverenciar y respetar el nombre de Dios. Hay una diversidad, pero hay unidad. Unidad en la diversidad. No somos todos iguales, no hacemos todo lo mismo, pero lo que todos hacemos apunta a un mismo propósito o proyecto. San Pablo iba a explicar esto mismo de otra manera, utilizando en los Corintios la figura de un cuerpo. Entonces dice, en el cuerpo no somos todos, los órganos no son todos iguales. Todos los órganos no tienen la misma función.
El ojo no hace lo mismo que el oído no hace lo mismo que la mano derecha no hace lo mismo que el riñón. Son órganos diferentes, posiciones diferentes, funciones diferentes, diversidad, pero unidad en la diversidad. No sirve, no tiene propósito un órgano que actúe independientemente, aisladamente. Actúa en su conjunto como parte de un cuerpo. Y esto es lo que David nos está enseñando en la distribución de los deberes de los levitas. Nos está enseñando diversidad en la unidad. Y nos está enseñando unidad en la diversidad. Este principio tiene que aplicarse en primer lugar a nuestra vida. Nosotros también echamos mano de distintos recursos, diversos recursos, pero apuntan a un mismo propósito. Tiene que aplicarse a nuestra familia, padres, hijos y el resto de la familia, funciones diferentes, papel, rol diferente, pero todos hacemos parte de una familia, colaboramos para que esa familia se enriquezca espiritualmente, para que respete los valores, para que haya unidad, armonía, propósito, rumbo, metas, nuestra vida, en la familia, en la comunidad, o sea, en la sociedad. En la sociedad también debería ser así. Sí, yo sé que no siempre es así. No en todos lugares es así. Infelizmente a veces uno hasta podría decir, bueno, en ningún lugar es así, pero debería ser así. Si queremos ser felices, estables, si queremos perdurar, tiene que ser así. Tiene que haber unidad en la diversidad. El respeto por el uno, pero el respeto por el todo. Uno para todos y todos para uno. Es un principio bíblico, espiritual. Yo soy de ayuda para los demás y los demás son de ayuda para mí. Entonces, la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad se aplica en mi vida, se aplica en mi familia, debería aplicarse en la sociedad y también se aplica en la iglesia. En la iglesia también, pastores, ministros, sacerdotes, líderes y miembros y hermanos, todos unidos. Diversas funciones, roles diferentes, pero un solo propósito. Más todavía, San Pablo redobla la apuesta y dice que todo el cuerpo tiene una sola cabeza y el cuerpo no existe sin la cabeza. Y es la cabeza la que dirige al cuerpo, es decir, es Dios el que dirige la diversidad del cuerpo para mantener la unidad, para producir el beneficio de una vida que se mantiene, que crece y que se multiplica. Queridos amigos, en su vida, en su familia, en su trabajo, en la comunidad donde usted se mueve, en su iglesia, por favor, respete este principio, el principio de dependencia e interdependencia, de colaboración y de cooperación de uno con los otros y de los otros para con uno. De la misma manera como los distintos órganos y miembros de este cuerpo hacen posible, bajo la dirección de una cabeza, una vida plena y realizada, que ese mismo principio podamos aplicarlo en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y también en nuestra iglesia. En el silencio de nuestro programa a continuación, agradezcamos a Dios por este principio y pidámosle que nos ayude a aplicarlo en nuestra vida. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos juntos tu nombre para agradecerte por este espíritu y criterio de colaboración, de cooperación y de ayuda mutua. Te pedimos que nos bendigas para que podamos brindarnos a los demás y recibir de los demás conforme al modelo bíblico de unidad en la diversidad. Bendícenos para que así sea en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, tengan hoy el mejor de los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.